Video 11, el Espíritu Santo en la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Número 1. La oración es el recurso de los débiles. En este video estudiaremos varias palabras originales. La primera es el vocablo debilidad, que viene del griego asteneía y significa carencia de fuerzas. 1. El estado de debilidad del creyente. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fin de la cita. Aquí Pablo no habla de nuestras debilidades en plural, sino de nuestra debilidad en singular. Nuestro estado general como creyentes es un estado de debilidad, pero aquí seguramente se hace referencia a un estado de necesidad del cristiano con relación a la oración. Esta debilidad del creyente, cuando ora, se manifiesta de diversas maneras que no necesariamente constituyen pecados. Está, por un lado, la dificultad para concentrarnos en la oración, porque la mente divaga, se va para cualquier lado. La mente se distrae en la multitud de cosas que queremos plantear en la oración. Está la falta de vigor espiritual, la poca firmeza del alma. ¿Por qué advertirnos cuando encaramos la oración? ¿Con qué pocas cosas nuestra paz se turba? Advertimos que nuestro corazón suele estar ansioso por las pruebas y por los sufrimientos que traen. Hay pues diversas maneras en que esta debilidad se manifiesta. La debilidad es la fragilidad, la insuficiencia del creyente, que tiene origen en diversos factores, principalmente en su ignorancia o falta de comprensión de la voluntad de Dios. Pero la mayor debilidad no es todo eso, sino nuestra incapacidad para entender a Dios. No siempre comprendemos los métodos y los caminos de Dios. Y cómo duele. No siempre percibimos la mano de Dios actuando en medio de nuestra vida. 2. Pablo no se coloca sobre un pedestal. Notemos que la creencia general es que cada uno sabe muy bien cuál es su necesidad y que además sabe cómo orar. Sin embargo, aquí encontramos otra revelación sorprendente de la Escritura. Pablo era más humilde que nosotros, porque dice: no sabemos pedir como conviene. Esto constituyó para el autor de este libro
la primera sorpresa de este pasaje que le animó para seguir estudiándolo. Naturalmente, llama la atención que un hombre del calibre espiritual del apóstol reconozca esta dificultad. De hecho, varias de las oraciones que él pronunció, principalmente la de Efesios capítulo 3, versículos 14 y 19, se encuentran entre las más sublimes de toda la Biblia. Lo que Pablo está reconociendo aquí es que no sabemos orar según las exigencias de nuestras situaciones. No sabemos orar según la necesidad de cada momento de crisis. Ya podemos extraer una reflexión práctica y altamente consoladora, porque es animador saber que también el gran apóstol, lo mismo que nosotros, tuvo necesidad de que alguien le enseñara a orar. La consolación reside en saber que la misma persona que le enseñó a él nos puede enseñar también a nosotros. Debemos regocijarnos y no desanimarnos cuando vemos cómo los grandes hombres de Dios han sentido las mismas debilidades que los creyentes comunes sentimos cada día. Lo que en realidad hacemos cuando oramos es hacer una lista de oración. Es bueno tenerla. Es bueno tener personas y cosas en una lista. Pero presentarla cada día en oración, existe un gran peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro consiste en que cuando terminamos la lista, terminamos de orar. Este pasaje nos permite acercarnos a la comprensión del significado pleno de la oración. Nuestras peticiones, aunque aparentemente son las más adecuadas a nuestra necesidad, no siempre constituyen la medida de la sabiduría de Dios y su voluntad. Lo que estamos pidiendo con frecuencia es poco, porque no alcanzamos a lo mucho que la gracia de Dios quiere concedernos. Ninguno conoce cuál es en realidad su necesidad actual, tal como Dios la ve. Tal vez lo que estamos pidiendo es bueno, pero es poco, o tal vez contradice las Escrituras. No alcanza la medida de la gracia y por lo tanto es la gracia la que niega la contestación. 3. ¿Qué podemos hacer con nuestra debilidad? La pregunta es entonces, ante esta debilidad, ante esta situación, ¿cómo vamos a prepararnos para orar? ¿Cuál es la mejor preparación para orar? ¿Es hacer una lista más amplia? La mejor preparación para orar es un espíritu que reconoce su necesidad. Esto es todo lo que Dios pide. Detrás de toda nuestra apariencia externa, siempre hay una alma necesitada. Detrás de todo hombre, siempre hay una alma necesitada. Lo que estimula la oración es que Dios la espera de hombres débiles y frágiles como nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces con esta debilidad? Con estas tremendas y profundas deficiencias. No nos avergoncemos de admitirlas. No nos avergoncemos de confesarlas y abiertamente. Nuestra debilidad, nuestra perplejidad surgen de nuestra incapacidad para entender a Dios.
¿Qué es orar entonces? Orar significa reconocer día tras día ante Dios nuestra insuficiencia ante todo. Esta es la mejor escuela. La mejor preparación para orar es un espíritu que reconoce su necesidad. Ante la larga tira de materias y de videos que esperan en esta serie sobre el Espíritu Santo, he estado balbuceando como en mis primeros pininos en la oración, pidiendo, número uno, que Dios me conceda santidad y rectitud al momento de editar estos videos. Que la gente que ve estos videos entienda de una vez y para siempre que detrás de esa cámara hay rectitud, justicia, santidad, verdad e integridad. Que mis oraciones son todos los días que Dios me permita caminar en el camino de su palabra, en la rectitud de su llamado y ser fiel al ministerio de la predicación. También, por supuesto, oro por las cosas más elementales de la vida, como lo es la alimentación y las cosas comunes. Pese a ello, mi enfoque, mi dedicación, mi mente siempre dispuesta en suspiros y llanto, es obedecer y que Dios me permita en su gracia terminar la larga serie de este estudio sobre el Espíritu Santo. Número 2, una carga. La segunda palabra que debemos subrayar es ayuda. Y sí, realmente un servidor tiene una genuina y verdadera carga todos los días cuando se levanta, cuando anochece, sobre impartir adecuadamente estos estudios sobre el Espíritu Santo. Es una carga que no me deja comer, que no me deja dormir, que no me deja pensar, que no me deja estar en otra cosa más que situada en las cosas del Espíritu. Sé que nadie es indispensable en el reino de los cielos y en el reino de Dios. Pero también sé, como el apóstol Pablo, que exclamaba que tenía una imperante necesidad de predicar, y hay de aquel o de él si no predicara. Y me pasa exactamente lo mismo. Lo más importante cuando oramos es decirles cosas al Señor que no hacemos tiempo para lo importante. Lo más importante es reconocer a Dios. Lo más importante no es concentrarnos en las cosas que pedimos, sino en darnos cuenta de a quién nos estamos dirigiendo. Es cuando hablamos por teléfono. Cuando nos llaman por teléfono, lo primero que queremos saber es quién está del otro lado. Cuando oramos, lo esencial es reconocer quién está del otro lado, la magnitud de su santidad y la magnitud de su presencia. Y que Dios, por supuesto, no puede ser burlado. Que si tu vida está en un profundo pecado, pues es imposible que recurras a la oración a menos que estés dispuesto a dejar ese pecado y que Dios obre en ti. De otra manera, por el placer que te produce, por lo tentativo del pecado, nunca se acudirá a Dios en oración. ¿Por qué? Porque la realidad es una, que Dios está vivo y que es un Dios verdadero y que escucha nuestra oración. Muchos creyentes llevan su vida de oración como una carga o encaran la oración como un deber, porque ignoran lo que este pasaje revela.
revela que esta tarea de la oración es demasiado pesada para uno solo. Hemos visto que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad nos cierra el camino, no nos deja orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda precisamente allí. En el original, esta palabra ayuda es una palabra peculiar. Significa que otra persona del otro lado lleva con nosotros una carga. ¿Da? La idea de un ayudante que soporta el peso junto con nosotros. El vocablo griego es sunantilamandano, que significa ayuda. Notemos que Pablo no dice que el Espíritu quita de nosotros la debilidad. Lo que dice es que el Espíritu ayuda. No estamos destinados a ser gigantes. Siempre seremos débiles, hombres dependientes de la Escritura y del Espíritu Santo. 2. La oración no es una tarea solitaria. Una revelación importante de este pasaje es que la oración no es una tarea solitaria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere compartir la carga. Esto es fundamental cuando nos enfrentamos con situaciones que no comprendemos. La enseñanza no es que el Espíritu Santo tome la cuestión enteramente a su cargo y nos libere automáticamente del asunto. De ninguna manera. La idea es que la carga se lleva entre dos. Y esto constituye otro gran estímulo a la oración. Cuando uno se entrega a la oración, no está solo. El creyente cuando ora no está solo, ni está limitado a sus propios recursos. El Espíritu Santo ayuda como un abogado. El abogado antiguo enseñaba al acusado las palabras que tenía que decir, pero además acompañaba al cliente al tribunal. Aquí hay otra idea preciosa y gloriosa, y es que el Espíritu Santo consuela, fortalece y ayuda por su propia presencia en la oración. 3. El Espíritu Santo ha entregado en la vida del creyente para enseñarle a orar. 1. Aquí el Espíritu Santo cumple otro papel como otro paracletos. Él continúa otra de las tareas que el propio Señor había comenzado con sus discípulos, que era enseñarles a orar. Como también lo vimos en los primeros 5 videos de esta serie, de lo que el Señor Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo. 2. Este papel lo cumple gimiendo. Aquí llegamos a la tercera palabra importante del griego, gemir, y es el vocablo esternamos. La implicación de esta parte de la obra actual del Espíritu es tremenda. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio al mundo, a la iglesia y al creyente. Lo que aquí nos interesa es que, según Romanos 8:26, el Espíritu Santo condesciende a unirse con el creyente en sus circunstancias de debilidad. Nosotros somos hombres de carne y sangre, hombres débiles, simplemente hombres mortales, de corta vista espiritual, sometidos a influencias de adentro y de afuera que nos hacen miedosos, tímidos y que hay cosas que nos desaniman.
¿Qué hacemos entonces? Entramos en oración y en muchas ocasiones, sobre todo en tiempo de crisis, no sabemos hacer otra cosa que gemir. ¿Cuál es la reflexión aquí? La Escritura revela que más de una ocasión el Espíritu Santo es el que puede obrar en nosotros ese gemir, porque se une a nosotros en el mismo gemir. Esto indica una gran condescendencia del Espíritu. Notemos que este no es el único ministerio que la persona de la deidad desarrolla con el creyente, pero se trata de una parte fundamental de su tarea. Por lo tanto, procuraremos seguir el único camino seguro, que es el estudio detallado del texto bíblico. La Escritura lo expresa así: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todo el capítulo de Romanos 8 ilustra concretamente la verdad de la venida del Espíritu Santo. Indica la forma en que ha salido, cómo Cristo hizo en su encarnación, desde su estado bendito, desde la gloria eterna, y entró en la vida humana. Ha entrado en las vidas de los que reciben a Cristo como Salvador. Y entre otras muchas cosas, ha entrado a nuestra vida para enseñarnos a orar. Que el Espíritu Santo gime significa que el Espíritu que está en nosotros conoce nuestros deseos mejor que nosotros. Pero significa además que Él mismo ruega en nuestra oración. Qué verdad tan gloriosa, tan preciosa. El Espíritu Santo mismo ruega en nuestra oración. La enseñanza es fundamental para todo creyente, porque esto implica que tendrá que depender del Espíritu, no solamente para servir a Dios, sino también para que sus oraciones sean escuchadas. 3. Los gemidos indecibles. Mucho se ha discutido y profanado acerca de los gemidos indecibles. Tratemos de penetrar en la enseñanza fundamental del pasaje mediante el estudio del texto, otra vez haciendo exégesis. La enseñanza de todo el pasaje puede expresarse así. 1. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, capacita al creyente para que comprenda cuál es su necesidad concreta y lo capacita para que dirija su corazón hacia Dios. Este punto es fundamental. Todo deseo hacia la oración es plantado por el Espíritu de Dios. Vivamos en esta expectativa. Cuando sintamos el deseo de orar por algo o por alguien, no demoremos la obediencia, porque ese deseo seguramente proviene de Dios. 2. Cuando el creyente está oprimido, abrumado, y se dedica a orar, el Espíritu Santo puede agitarlo en lo profundo de su ser y producir gemidos indecibles. Cuando el alma está oprimida o cuando está deprimida, el Espíritu Santo puede revelar a la mente por qué causas se puede orar. Y es en este sentido como cumple su intercesión en el creyente y dentro del creyente. La energía, el poder y la emoción vienen del Espíritu de Dios sujeto a la Escritura. Pero es nuestro corazón el que tiene que gemir y el que tiene que orar. Sin embargo, no debe olvidarse que se trata de una obra del Espíritu. Él cumple su intercesión dentro de nosotros. 3.
Dios escudriña el corazón. Esta es una prerrogativa de Dios, un derecho que ningún otro tiene. Que sea Dios el que escudriña implica que el creyente debe hacerlo todo a la luz de la eternidad, porque nada queda oculto a la mirada escrutadora del dueño del mundo, del universo, y que es el Señor de la historia. Que Dios escudriñe el corazón impone sobre cada creyente una responsabilidad que tenemos que cuidar, que es la de examinarnos en la presencia de Dios cuando entramos en la oración. Esto equivale a preguntarnos sobre la genuinidad de nuestra devoción, sobre lo completo o incompleto de nuestra dedicación a Dios. Implica preguntarnos por qué y para qué tenemos la vida. ¿Qué objetivo perseguimos? Imponemos y suponemos que implica sinceramente la pregunta si estamos utilizando métodos carnales o espirituales para hacer la obra de Dios. La enseñanza aquí en Romanos 8:27 es que cuando Dios escudriña el corazón, puede encontrar gemidos que no pueden expresar palabras. No podemos engañar a Dios. Aquello que está realmente en la mente, en la base de nuestra petición, es lo que ha de ser expuesto a la luz. Y es cuando escudriña el corazón. Si examina hoy, se encontrará algún gemido del alma que haya sido implantado por el Espíritu. ¿Encontrará hoy alguna idea para estudiar la Biblia? Si la respuesta es positiva, podemos descansar confiados. Si es negativa, debemos preocuparnos y humillarnos para rogarle que implante en nosotros y en el corazón aquellos motivos y propósitos que sean dignos de su grandeza, de su nombre y de nuestra elevada vocación. Un ejemplo de oración que deberíamos repetir es el del Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta debe ser siempre nuestra oración más elevada. Contemplar al Santo, su hermosura, y vivir con Él toda una eternidad. ¿Qué caracteriza esta oración? Es selectiva, una cosa. Es tenaz, esta buscaré. Quiere la comunión con Dios, que esté yo en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar, para adorar. Quiere aprender, no quiere hablar. Quiere escuchar para inquirir. 4. ¿Qué pasa cuando Dios percibe estos gemidos indecibles? Aunque estas ideas sean inarticuladas, es decir, que no se puedan expresar en palabras, hay gemidos de significado, un lenguaje que el Dios omnisciente entiende. Hay un intento que no puede escapar al ojo escrutador de Dios. Dios conoce lo que esos gemidos significan, aunque no se puedan expresar en palabras. Están llenos de significados para Dios.
Así de grande es la revelación de la Biblia en este pasaje tan importante sobre la oración. Si uno aprende a gemir en el Espíritu, prepárese. Prepárese para entrar en los secretos de Dios. Prepárese para ser un hombre activo. Prepárese para que Dios le muestre sus planes a través de la Escritura. Pero no busque una comunión sin conflictos, porque esto no existe. El Santo Espíritu de Dios habitando en nosotros, conociendo nuestra necesidad mejor que nosotros, Él mismo ruega en nuestras oraciones, levantándonos para tener anhelos más altos y más santos que los que podemos expresar en palabras, los que solamente pueden emitirse mediante suspiros y gemidos. Cuando la luz de Dios viene escudriñando todo, encuentra ese gemido inarticulado que quizás el creyente que ora ha expresado en un momento de crisis, mediante un suspiro, mediante unas lágrimas, orando y llorando. Quizás uno se ha puesto a orar con un familiar o con un amigo y los dos han llorado. No saben lo que el Señor va a hacer. Quizás algún amado hijo de Dios está orando por un asunto desde hace años y llora y no sabe hacer otra cosa que llorar y que gemir. Si ese gemir es producido por el Espíritu, Dios escudriña y encuentra que esos gemidos están de acuerdo con su voluntad. Son hechos según la voluntad de Dios. Porque aunque estos gemidos son indecibles, han sido dictados por el Espíritu Santo. Dios descubre nuestros gemidos por los pensamientos del Espíritu. El Espíritu Santo genera esos gemidos que expresan sus deseos. Si aprende a gemir, prepárese para ser un hombre y un hombre santo. 4. La enseñanza sobre la intercesión del Espíritu Santo. Aquí llegamos a la cuarta palabra, que es intercede, del griego uperentuchano, que significa así. Este verbo expresa que el Espíritu Santo viene a expresarse en nuestra conciencia. Los gemidos son producidos por el Espíritu de Dios, pero necesariamente caen dentro de la experiencia del cristiano. Pero esto no significa que en esta experiencia el cristiano se va a dar a todo tipo de locuras y a todo tipo de extravíos mentales para inventar nuevas técnicas de unción o para inventar nuevas revelaciones al Espíritu Santo. Ve cansado de repetir que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la Escritura. Y por ende, el corazón del creyente cuando ora, lo hace para advertirte del error, del posible error que tú vayas en contra de la Escritura. De tal forma, el Espíritu Santo nos fortalece para que oremos, para estimularnos a orar con fervor y no para que seamos negligentes en la oración. Esta intercesión del Espíritu Santo no tiene lugar en el santuario celestial, como en el caso de la intercesión del Cristo glorificado. Esta intercesión tiene como su escenario el propio corazón del creyente. El Espíritu Santo nos ayuda, pero no nos reemplaza en la oración. O sea, no podemos decir, me voy a dormir y que el Espíritu Santo ore por mí, o que Él se ponga de rodillas por mí,
o que Él haga el verbo activo de la oración. Esto no funciona así. Rechacemos todo pensamiento que nos diga que orar no es una responsabilidad. Todo lo contrario. La riqueza de esta revelación de la palabra tiende a conducir a todos a una sensibilidad mayor acerca de la oración. La oración así concebida va reclamando al hombre y al hombre entero. Si el Espíritu Santo gime con cada hermano en la oración, entonces el corazón del creyente, que así da lugar al Espíritu, pasa a ser un santuario. Y hoy vemos en los conciertos paganos y mundanos llamados cristianos, multitudes que se regocijan en esos falsos conciertos musicales. Pero al momento de la oración, todas esas multitudes desaparecen cuando se trata de doblar las rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona el apóstol Pablo en sus 17 epístolas en la salutación de las mismas. Esta intercesión de nuestro gran sumo sacerdote se cumple en todo momento, pues Él vive para interceder para siempre. Hebreos 7:25. En cambio, la intercesión del Espíritu Santo se realiza dentro del creyente y cuando éste ora. Este pasaje es un estímulo para orar frente a las dificultades que enfrentamos a la oración. La intercesión de Cristo se verifica lejos de nosotros y aparte de nosotros. La intercesión del Espíritu Santo se verifica dentro de nosotros y junto con nosotros. Pero ambas intercesiones son por nosotros. Así, hay un abogado llamado Paracletos por encima de nosotros. Y hay un abogado Paracletos dentro de cada uno de nosotros. 3. El que intercede por nosotros, intercede en nosotros. El Espíritu Santo que intercede por los santos, intercede en los santos. No necesariamente toda petición será contestada, y mucho menos si las peticiones son en las locuras de la teología de la prosperidad, como hemos apuntado en el video anterior. La gente que delira y que pasa horas y horas y horas, según ellos, en oración, pidiendo una casa de 5 pisos, un automóvil último modelo, la mejor ropa, los mejores relojes, las mejores comidas, los mejores lujos, pues oran en una locura fantasmal que nunca será contestada a la luz de la Biblia, porque la Biblia no avala ni da pie a la falsa teología de la prosperidad. Eso es un verdadero catástrofe, es un verdadero genio maligno, es destrozar la escritura con la falsa teología de la prosperidad. ¿Sí? Esto quiere decir que Él produce esos gemidos en el corazón de aquel que no resiste al Espíritu y que aprende a obedecerle y a rendirle a Él en cada circunstancia. Solamente en este caso, el Espíritu podrá inspirar esos gemidos. El Espíritu Santo puede traer a nuestro ministerio de oración las cosas que Dios está planeando para nosotros. 4. La gloria de la vida de oración. La intercesión tiene 2 fases. La intercesión se ha iniciado en el alma del que ora por una obra del Espíritu. Una obra en aquel creyente que toma en serio su ministerio de oración,
que derrama su corazón en la presencia de Dios, que ora apoyándose en la Biblia y en las doctrinas de la Biblia, que no resiste al Espíritu y que está atento. La intercesión se completa cuando asciende al trono de Dios, conforme a la voluntad de Dios intercede. Esta es la gloria de la vida de oración, que Él mismo y no otro ora nuestras oraciones. No descansemos hasta experimentarla. Y aquí nuevamente tengo que volver al punto que aquí no está hablando de estar intercediendo en la falsamente llamada guerra espiritual. No se trata de estar intercediendo y estar reprendiendo demonios como demente, atando y desatando espíritus territoriales, espíritus de cualquier tipo, como se le quiera llamar, y llevando la oración a este tipo de demencias. La Biblia nunca habla de una intercesión de guerra espiritual en la que tengas que estar luchando contra el espíritu de fornicación, contra el espíritu de hechicería, contra el espíritu de adulterio, contra el espíritu profanador, contra el espíritu de brujería, contra el espíritu de papá pitufo, contra el espíritu del chapulín colorado, contra el espíritu de todo. Porque hoy se han inventado cada idea fantasmagórica, cada idea ajena al texto bíblico. La falsa guerra espiritual y la intercesión por espíritus territoriales no es bíblica. Vuelvo a repetir, tendré que hacer una serie de videos para poder denunciar esta falsa doctrina. Lo que está hablando aquí en la intercesión es por una intercesión para la gloria de Dios. Es una intercesión para caminar en obediencia, en rectitud, en santidad. Es una intercesión para que el reino de Dios crezca. Reitero, no está reprendiendo demonios como demente, atando y desatando y olvidándose de la verdadera esencia de la oración. Aquello que el Espíritu Santo ha generado con fundamento en la palabra de Dios vuelve al cielo. Cuando Dios escudriña el corazón del creyente y encuentra su propia voluntad implantada en el gemido que Él mismo ha producido de acuerdo a la palabra de Dios, es cuando Dios se glorifica y contesta la oración. La gloria de vida de oración es que el Espíritu mismo ore cuando nosotros oramos. Esto indica hasta qué punto debemos depender de la gloriosa persona del Espíritu Santo en la oración. 5. Esta intercesión es una agonía. El Espíritu Santo realiza esta tarea de manera tan estrecha con nosotros, tan en medio de la pobreza de nuestra condición, que está en intercesión, en agonía, un conflicto mortal. Esta es la quinta palabra. En realidad es el mismo vocablo intercede. Incluye la idea de agonía. Este es uno de los ministerios más importantes que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. Algunos creyentes conocen esta agonía del alma. Es el Espíritu Santo obrando en ellos. Así que cada creyente se sostenga de este gran pensamiento de la Escritura, que el Espíritu Santo va a ayudarle en su oración. Si lo hace, prepárese para gemir. Prepárese para hacer ajustes. No resista a Dios. Prepárese para ser un hombre santo y un hombre de visión. Prepárese para nuevos motivos de oración que el Espíritu Santo quiere engendrar en cada creyente que ora. Termino con esto. Qué alegría, qué gozo, qué paz genera saber
que en la imperfección de la oración, que en la incertidumbre inclusive de la oración, porque es válido, a veces dudamos inclusive si nuestras oraciones son contestadas. Qué precioso saber que en cada oración va acompañada por la intercesión del Espíritu Santo y que nos va guiando y fortaleciendo para que esta oración sea de acuerdo a la voluntad y a la palabra escrita. Qué consuelo saber que si nos equivocamos en cuanto a las peticiones de oración, el Espíritu Santo las corrige, si valdría la expresión, y nos ayuda en esta debilidad. Aquí cabe señalar una valiosa experiencia en el conocimiento. Saber que el Dios Padre y Eterno escucha nuestras oraciones porque el Espíritu Santo intercede por nosotros y en nosotros con gemidos indecibles, es una muestra más de la gloria y maravilla de Dios revelada en la Escritura.